a resolver este circuito donde modificamos el circuito que es para el interior, donde está este cable de este nudo a este nudo, donde es un cortocircuito, donde vamos a etiquetar otra vez los nodos. Este es el nodo A, este es el nodo B, y a este le vamos a poner C, y a este nomás le vamos a poner B porque este cable está unido a este de aquí. Entonces esto de aquí completo es un nodo que está a la misma diferencia de voltaje, entonces es el nodo B. Entonces el voltaje que esté aquí va a estar acá. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale la corriente que circula por este corto? Entonces, para agregar este circuito o este corto, se tiene que modificar todo el circuito a diferencia del anterior. Entonces, ¿qué sabemos de este circuito? Primero que nada, hay que saber cómo está interconectado cada parte del circuito. Otra vez, sabemos que de A a C está conectada a la fuente de 12 voltios. Entonces sabemos que el voltaje de A a C es 12 y el voltaje de CA es menos 12. Entonces, esta resistencia de 6 ohms está conectada entre A y B. La resistencia de 4 está entre A y en este caso también en B. Entonces quiere decir que estas dos están en paralelo porque están conectadas entre A y B a la misma diferencia de potencial. Entonces, de la misma manera, sabemos que el 8 está entre B y C y el 8 está entre B y C. Entonces también están en paralelo. Entonces quiere decir que estas de aquí y estas de aquí están en paralelo. Entonces, lo que podemos hacer es reducir el circuito. Podemos encontrar su reducción. Entonces, redibujamos el circuito. Entonces, ese sería el nodo A, el nodo B y el nodo C. Y pues el equivalente en paralelo de 16 y 4 es el inverso de la suma de los inversos. Entonces sería 1 entre un 16avo más un cuarto, que en este caso sería igual a 16 quintos de ohm. Y abajo sería el inverso de la suma de los inversos, igual 1 entre 1 octavo más 1 entre 1 octavo, que en este caso serían 4 ohms. Entonces aquí tenemos un circuito más sencillo. Y en este circuito sabemos que es un camino cerrado y la corriente que circula por este camino cerrado tiene que ser la misma corriente que circula por cada resistencia. Significa que estas resistencias están en serie. Entonces, como están en serie, podemos simplificar, o bueno, reducir más bien el circuito. Las sumaríamos, entonces redibujaríamos un circuito mucho más pequeño, donde a este circuito se le puede aplicar la ley de Ohm. Entonces, en serie las resistencias se suman. Este es el nodo A, este es el nodo 6, C. Entonces, sabemos que 16 quintos más 4 es igual a 36 quintos. 36 quintos de ohm. Ok, entonces aquí ya podemos
aplicar la ley de Ohm, porque conocemos el voltaje de AC y el voltaje de CA, y sabemos que la corriente que circula en dirección es de AC, que es la I total o la corriente total. Entonces la I total va a ser igual a 12 volts, que es el voltaje de AC, entre la resistencia, que son 36 quintos de ohm, que eso sería igual a 5 tercios de ampera. Entonces sabemos que la corriente total son 5 tercios de ampera. Entonces los 12 volts es el voltaje de la corriente de A a C. Entonces si la corriente circula en este sentido, el voltaje de AC, o sea que la diferencia de potencial en dirección a AC de esta resistencia, para poder aplicar la ley de Ohm. Entonces aquí sí se puede aplicar la ley de Ohm, porque en los anteriores no se puede, porque no sabemos cómo se distribuye la corriente. Entonces, ya que nos basamos en esto, nosotros conocemos la corriente que pasa por cada una de las resistencias. Entonces podemos recordar que esta corriente es la que pasa por aquí, pero esta resistencia viene de dos resistencias que están en serie, que a su vez están cuatro resistencias que están en paralelo. Entonces nos podemos regresar al circuito anterior para encontrar la diferencia de potencial y así encontrar directamente con la ley de Ohm. Entonces, si seguimos la secuencia, ya que estamos aquí, entonces redibujamos el circuito. Más o menos. Entonces, este es 16 quintos de ohms, este es 4 ohms, este es el nodo B, el nodo A y el nodo C. Y este es de 12 volts. Entonces, ahora sabemos que la corriente que circula por estas dos resistencias son 5 tercios de ampera. Entonces, podemos encontrar los voltajes, el voltaje de AB y el voltaje de BAC. Entonces, el voltaje de AAB va a ser igual a la corriente, que son 5 tercios de ampera, por 16 quintos de ohm de la resistencia. Entonces en este caso nos quedaría igual a 16 tercios de voltaje. También podemos encontrar el voltaje de B a C, que es igual a 5 tercios de ampera por 4 ohms. Entonces nos quedaría igual a 20 tercios de voltaje. Entonces, 16 tercios más 20 tercios tiene que ser igual a los 12 volts para que esta cumpla la ley de Kirchhoff. Estos de aquí tienen que ser igual a 12. Entonces, ya que se tienen las diferencias de potencial entre A y B, ya que las conocemos, las diferencias de potencial entre A y B y la de B y C, y conocemos las resistencias, entonces puedo calcular o aplicar la ley de Ohm directamente al circuito para ver cómo se distribuyen las corrientes. Entonces, hacemos eso, redibujamos el circuito. Entonces redibujamos el circuito de la primera forma en la que lo teníamos. Y entonces calculamos todo lo que necesitamos.
Entonces este es el nodo A, el nodo B y el nodo C. Son las resistencias de 16, 4, 8 y 8 y 12 voltios. ¿Ok? Entonces, con lo anterior ya habíamos calculado el voltaje de A a B, que son 16 tercios de volts, y de B a C, que son 20 tercios de volts. Entonces el voltaje de A a B son 16 tercios de volts y el voltaje de B a C son 20 tercios de volts. Entonces recordamos que están en paralelo, o sea que están a la misma diferencia de potencial. Entonces la de 16 y la de 4 están en la diferencia de potencial de 16 tercios de volts y las dos de 8 están en la diferencia de potencial de 20 tercios de volt. Entonces, lo que queremos es encontrar las corrientes que circulan por aquí. Entonces aquí entra la I total o la corriente total. Se divide uno para acá y otro poquito para acá. I1 e I2. Entonces este de aquí abajo es I3 y este de aquí es I4. Y no se nos puede olvidar que lo que estamos buscando es la corriente que circula por B. Entonces podemos encontrar el caso de I. Entonces la corriente I1 va a ser igual al voltaje a la que esté sometida en esta dirección la resistencia. Entonces va a ser el voltaje de A a B entre la resistencia, que son 16 ohms, va a ser igual a 16 tercios de voltaje entre 16 ohms. Esto es igual a 1 tercio de ampere. De igual manera calculamos el camino que de I2. Entonces sería la diferencia entre de A a B entre 4. I2 es igual a el voltaje de A a B entre 4 ohms. Entonces serían 16 tercios de voltaje entre 4 ohms. Esto es igual a 4 tercios de ampere. Eso nos dice que de aquí circula 1 tercio de ampere y de aquí circulan 4 tercios de ampere. Ok. Entonces la suma de estos dos son 5 tercios, que quiere decir que aquí entran 5 tercios de ampere. Entonces lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, que es de la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces, encontrando esta parte de aquí, tenemos que encontrar la I3 y la I4. Que en este caso, la I3 va a ser igual a la I4, puesto que tienen un valor de resistencia y están sometidas a la misma diferencia de potencial, al mismo voltaje en el mismo sentido. Entonces, voltaje de B a C entre 8 ohms es igual a los 20 tercios de voltaje entre 8 ohms. Entonces esto será igual a 5 sextos de ampere. Entonces la I3 es 5 sextos de ampere. Y de la I4 igual 5 sextos de ampere. Entonces 5 sextos más 5 sextos se van a sumar y nos van a dar 10 sextos. Entonces estos 10 sextos son iguales a los 5 tercios de ampere. Entonces sabemos que aquí está bien, que está dando vueltas bien porque cumple con la ley de Kirchhoff de corriente. Bueno, ahora ya que tenemos toda la distribución de corriente, todos los datos, de los 5 tercios que entran, salen, se divide 1 tercio aquí, 4 tercios acá, aquí se divide en 5 sextos, aquí también 5 sextos,
Y aquí salen 10 sextos, que es igual a 5 tercios. Ahora tenemos que encontrar I. ¿Cómo encontramos I? Bueno, podemos aplicar la ley de Kirchhoff de corriente de este nodo, o aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente en la parte izquierda o en la parte derecha del nodo. O sea, la parte izquierda del nodo entra 1/3 de amperes. ¿Ok? Y salen, y que no sabemos qué es, y salen 5 sextos de amperes. Entonces, esto tiene que obedecer a la ley de Kirchhoff de corriente. O sea, entra I1 y sale I, y también sale I3. Entonces, este sea la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces, conocemos los valores de estas. I1 es igual a 1/3 de ampere, es igual a I, más I3, que es igual a 5 sextos de ampere. Entonces, aquí despejamos el valor de I. Entonces, I es igual a 1/3 de ampere menos 5 sextos de ampere. Entonces, esto sería igual a menos 1/2 de ampere. Entonces, es lo que vale I si aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente del lado izquierdo del nodo B. Lo mismo sería si lo aplicamos desde el lado derecho del nodo B.